todos. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es la segunda vez que estoy en una asociación de pacientes, con lo cual me vais a perdonar porque no tengo mucha costumbre. Intentaré ser lo más sencilla que pueda, no hablar para médicos, estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias a todos los organizadores y mis disculpas por los problemas que le he dado yo con las agendas. El tema que me han planteado es el de actualizar la última guía por la que hemos esperado muchísimos años de la Asociación Europea de Hígado, en la que voy a tener como objetivo rapidísimamente presentaros las novedades, comparar con guías previas y comentaros el valor clínico que tiene actualizarnos a los médicos una guía clínica, profundizar en la incorporación de un parámetro importantísimo en vuestro diagnóstico y en vuestra monitorización, que va a ser el cobre intercambiable relativo, REC, como le llamamos, un parámetro nuevo que nos va a ayudar muchísimo a los diagnósticos precoces y precisos de la enfermedad, y destacar algo muy importante que tenemos que trabajar todos los médicos juntos para cuidaros. No podemos ir cada uno por libre, porque los perjudicados siempre serán los pacientes. Y me voy a poner muy rapidito en contexto clínico, que yo creo que todos lo sabéis mucho mejor que yo. Que esta enfermedad es una enfermedad autosómica recesiva del metabolismo del cobre, causado por mutaciones en el gen ATP7B, que está localizado en el brazo largo del cromosoma 13, que codifica una proteína, la ATPasa de tipo P, que es fundamental para la excreción de cobre en el cuerpo. Con ello, a ver si tengo yo aquí, el defecto que se produce es en la excreción biliar. Además, no se puede formar correctamente la ceruloplasmina funcionante, que es la que liga cobre, con lo cual hay una ceruloplasmina anormal que se destruye antes, y por eso está la ceruloplasmina sérica disminuida. Al disminuir la excreción biliaria, sangre de cobre, se acumula en los tejidos y aumenta el cobre. Cuando ya rebasa la posibilidad del hígado, aumenta el cobre libre tóxico en la circulación. Es una enfermedad muy rara, no rara. Entre 30.000, como teníais en la documentación que nos pusisteis, y 50.000 recién nacidos, y muy heterogénea, con más de 2.700 mutaciones, de las cuales 800 son patogénicas. Hay distribución geográfica. Aquí en España, desde el registro español de Wilson, que se hace desde la Asociación Española de Hígado, se ha hecho un mapa genético y hemos visto que la mutación más frecuente, la que comunican como más frecuente, tiene una baja penetrancia en España. Y esto a lo mejor nos ha llevado a diagnosticar poco, porque cuando diriges el estudio a las variantes más frecuentes, vemos que en España pues, no es lo habitual. Sabéis que tiene muchas manifestaciones clínicas y pueden llegar juntas, o sea, estar juntas, desde manifestaciones hepáticas que pueden ser desde pacientes asintomáticos con transaminasas leves hasta fallos hepáticos o todo el proceso hasta el desarrollo de cirrosis. Manifestaciones neurológicas con 3 grandes síndromes: temblor, ataxia, el de distonía y el de bradiquinesia, similar al Parkinson. Muchas manifestaciones neuropsiquiátricas, no las podríamos poner aquí todas, y oftálmicas características como el anillo de Kaiser-Fleischer. Puede aparecer a cualquier edad. Antes de los 3 años es raro, normalmente entre los 5 y 35, pero se ha descrito a todas las edades de la vida. Como han dicho aquí expertos, yo no soy experta de nada, yo soy una usuaria buena de guías clínicas. Las guías clínicas son muy importantes para nosotros porque van incorporando la evidencia científica que tenemos. Todo lo nuevo se va incorporando y además nos homogeneiza el manejo del paciente, que todos en todos los sitios trabajemos igual. Eso es importante. Hemos tardado muchísimo en tener un cambio desde la europea. En Estados Unidos se adelantaron un poquito en las guías clínicas, pero ha valido mucho la pena el cambio por todas estas novedades.
porque se ha mejorado en el diagnóstico al incorporar, como he dicho, a lo que era el score de Leipzig que teníamos, este cobre intercambiable, y porque nos han hecho algoritmos de diagnóstico por presentación de la enfermedad. Si es neurológica, si es digestiva, vamos a acelerar los pasos para llegar al diagnóstico. En cuanto a la genética, ya no se va a las mutaciones más frecuentes, sino que lo que recomiendan es la secuenciación masiva del gen o amplificación de sondas. Con respecto al tratamiento, bueno, no ha habido grandes novedades, ¿no? Pues seguimos con quelantes y zinc, orientados más los quelantes, desde luego en enfermedad hepática, lo priman. Pero hay una cosa muy importante para vosotros, empiezan a explorar la monodosis diaria, y creo que eso en adherencia es muy importante, que pues, se pueda tomar el tratamiento en una sola vez al día. Con respecto a la monitorización, también se incorporan este parámetro para mejorar la monitorización, que para nosotros es bastante complicada. Se redefinen criterios en fallo hepático agudo para que vayamos lo más rápido posible al diagnóstico y a los tratamientos, intentando evitar el trasplante, y ponen clarísimamente cuándo es el momento del trasplante. Y con respecto a las manifestaciones neurológicas, importantísimo porque homogeneizan lo que hay que hacer en todos los casos, pruebas de imagen, resonancia y cómo se deben evaluar las enfermedades, las manifestaciones neurológicas de la enfermedad. Así que ya voy a ir. Ahora sí que muy rapidito. Lo más importante, ya he dicho, el refinamiento de definiciones, sobre todo en fallo hepático agudo, en las presentaciones pediátricas y en la transición, que es un momento muy importante. La incorporación del cobre intercambiable relativo. Aquí lo pongo, un parámetro diagnóstico que va a mejorar la precisión del diagnóstico de la enfermedad. Y lo que os he comentado, los algoritmos personalizados. Aquí veis el algoritmo general de diagnóstico, no es para lo que lo veáis, el score Leipzig aquí, pero veis cómo se ha sumado esa determinación de cobre, que es un parámetro analítico que nos discrimina ya clarísimamente en quién debemos empezar el tratamiento sin esperar a otras pruebas. Y eso pues, va a dar rapidez para mejorar las manifestaciones clínicas. Con respecto al cobre intercambiable, deciros lo que es, pues es la proporción de cobre que no está ligado a proteínas con respecto al cobre total. Aquí lo veis. Ese es el cobre biodisponible, el que es tóxico de verdad. Y lo bueno es que tiene un valor diagnóstico, veis este punto de corte, usamos ese 15% muy diferente al valor normal y que además se nos afecta menos por fenómenos inflamatorios, con lo cual su precisión en el diagnóstico es mucho mayor. Fijaros, nos permite con una elevada sensibilidad y especificidad, o sea, muy preciso, el diagnóstico inicial, conocer el Wilson tratado del control e incluso el screening familiar, saber qué paciente no tiene afección, saber qué paciente portador, o sea, cuál va a estar enfermo, cuál es un portador que no va a tener enfermedad y el que no tiene enfermedad. Bien, con lo cual es un punto clave que va a ser superior, lo veis aquí, a los marcadores tradicionales, ceruloplasmina y cobre, y veis cómo tiene una sensibilidad y especificidad mucho mayor. Y después tenemos el score de Leipzig, que es el pilar diagnóstico que ya estaba en la guía de 2012 y que une parámetros clínicos, parámetros bioquímicos, parámetros genéticos y pruebas de imagen. Se van dando puntos y con una precisión diagnóstica del 95% nos permite el diagnóstico cuando tenemos 4 puntos para empezar el tratamiento cuanto antes. Está validado en poblaciones pediátricas y aún nos falta un poquito en las poblaciones de adultos. Con respecto a las otras pruebas, las pruebas complementarias que están en el Wilson, la ceruloplasmina y el cobre en orina de 24 horas siguen teniendo su valor, pero hay que sumarle otras pruebas adicionales, sobre todo en presentaciones atípicas. El análisis genético se debe hacer a todo el mundo, eso debe ser confirmatorio y nos va a ayudar en el screening. Como he dicho, no con las variantes más frecuentes, sino hoy en día con la secuenciación completa del gen, es lo que debemos pedir. Ya dice,
Sigo por acá, que no, tampoco quiero liaros mucho. La biopsia hepática, que era un problema, pues se ha dejado en el diagnóstico como punto final, solo para aquellos casos en el que no se haya establecido el diagnóstico con los métodos previos, que no son invasivos. En este caso, bueno, pues cuando tengamos que hacer el biopsia por presentaciones atípicas, porque sean dudosos o porque haya más enfermedades. Hoy en día que el hígado graso lo tenemos en toda la población, pues a veces nos coexisten enfermedades y sí podemos necesitar biopsia. Se sigue manteniendo en el score de Lacey cuantificación de cobre y la tinción de rodanina, que veis esta que está aquí rojita. Pero aún sin incluirse un nuevo marcador inmunohistoquímico, que es esta, la metalotioneína, que es una proteína que va a coger cobre ahí al hígado para protegerse cuando no tenemos ceruloplasmina, con lo cual en el Wilson pues tiene una distribución muy difusa, muy característica y que posiblemente se incluyan las guías y cuando hagamos biopsias tendremos que pedirlas. Otras manifestaciones simplemente era enseñaros cómo la grasa en el hígado que aparece en el Wilson se nos superpone a otras enfermedades como el hígado graso y no nos ayudan para esto en el diagnóstico. Las otras pruebas que hay que hacer siempre, pues ya sabéis que este anillo característico por el depósito de cobre en la córnea, en la membrana de Demet, el anillo de Kaiser-Fleischer sigue siendo muy importante, aparece en el 95% de pacientes con manifestaciones neurológicas, mejora, o sea, se va con el tratamiento, con lo cual es un parámetro que también nos permite controlar. Y esto que se ha incorporado nuevo, resonancia magnética cerebral a todos los pacientes, por supuesto, cuando haya manifestaciones neurológicas, si no las hay también, y a los niños a partir de los 10 años, que es cuando pueden aparecer acúmulos cerebrales. Y veis con este patrón característico de panda, de cara de panda, no agradable, parece ahí, que es el acúmulo de cobre en mesencéfalo. También lo podemos ver en ganglios de la base, en tálamo, en cerebro. E importante, que es que tiene valor pronóstico la intensidad de captación con la severidad de la enfermedad y también en la evolución para saber si el tratamiento está siendo efectivo a nivel central en las manifestaciones neurológicas. Y también nos han estandarizado la exploración funcional con test ya para que todo el mundo trabaje igual y tengamos los mismos datos sobre vosotros. Con esta escala, que no os la voy a comentar, simplemente lo que nos dicen en la guía es que se debe hacer basalmente y que se debe repetir anualmente para que tengamos bien caracterizadas todas las manifestaciones clínicas neurológicas que puedan aparecer, o sea, por fallos de tratamiento, por malas adherencias o porque ha debutado así. Como os había comentado, nos han dado algoritmos por cada presentación, incluso para screening familiar. Y dices, ¿y esto? Bueno, pues esto nos acelera, nos va acelerando lo que tenemos que hacer cada uno según vosotros os presentéis. Y veis que en todos los casos se va incorporando aquí el cobre intercambiable por su alto valor en el diagnóstico de la enfermedad. Seguimos con desafíos clínicos, a veces es muy difícil diferenciar y sobre todo cuando se nos están sumando enfermedades con mucha prevalencia. Yo voy a hablar de hígado, que es de lo que sé, y entonces, pues como os había comentado, pues además del hígado graso, tenemos las hepatitis autoinmunes que están aumentando en prevalencia y entonces, pues a veces nos puede poner el reto de diferenciar una enfermedad de otra y nos tenemos que apoyar en todos esos marcadores para ello. Como os he comentado, el cobre intercambiable relativo no solo vale para el diagnóstico de la enfermedad, sino también para el screening. Esto era solo para mostraros aquí, ¿no? Cómo se diferencia un paciente con enfermedad, mirar los valores, de un paciente portador que no tiene enfermedad, que se sitúa por debajo de 15%, esto es muy fácil, de un paciente que no desarrolla enfermedad con un 6%, con lo cual nos va a permitir diferenciar en nuestra descendencia qué personas están afectadas o no. Con respecto a los tratamientos, deciros que ha cambiado muy poquito. Tenemos lo mismo que teníamos, los que antes, ya los conocéis, con la recomendación de que deben ser los fármacos que se empleen principalmente en enfermedad hepática, la de penicilamina y las dos formas de trientine que tenemos,
recomendando su inicio gradual y monitorización. Ay, por Dios, como estoy de dormir poco, me vais a disculpar. Monitorización estrecha al principio del tratamiento, porque ya sabéis que pueden empeorar las manifestaciones neurológicas, y con su mala comida, efectivamente, tener que separarlo de comidas y medicamentos. Como os he dicho, ha habido una novedad, que es la de explorar una dosis única diaria. Parece que con buena perspectiva, y eso pues sería una maravilla. Si uno solo tiene que separar una vez al día, el tratamiento será muy bueno. Las sales de zinc como alternativa y áreas de controversia. Si tenemos que iniciar tratamiento en portadores genéticos asintomáticos sin alteraciones bioquímicas o no, de momento lo que recomiendan es monitorización estrecha. ¿Y qué elección de terapia inicial tenemos que elegir? En formas leves de afectación hepática, siquelantes o zinc. Pues es una controversia que también depende de la posibilidad de disponibilidad de fármacos que tengamos. Con respecto a la monitorización, pues lo que recomiendan, que persona a persona se debe, vamos hacia una medicina personalizada que tiene que ajustar el tratamiento de forma individualizada, pues según las manifestaciones clínicas, edad, comorbilidades y los valores del REC que se incorporan en la monitorización de los pacientes también. Ya veis, un parámetro muy importante, porque si nos veis calculando cobres y ceruloplasminas es una verbena. Tenemos a todos con -3, -2, o sea, nada real. A veces no sabemos ni siquiera en qué situación de quelación estamos de cobre. Y parece que nos va a poder ayudar, no tanto como punto de corte, lo que comentan los compañeros que ya lo manejan habitualmente, y creo que desde otros países lo tienen, que intrapersonal es más fiable. O sea, los cambios que cada uno de vosotros vayáis dando con el tratamiento nos va a servir en esa monitorización. ¿Cada cuánto? Pues al principio muy frecuente. Tiene que ser, ya lo sabéis, hasta que se llegue a la estabilidad mensual o incluso menos. A partir de ahí, pues lo recomendable es que entre 3 y 6 meses ir haciendo parámetros y repetir las exploraciones neurológicas, como he dicho, cada año. Esto, que no le pase a nadie, por supuesto, pero para la parte del mundo hepático ha sido muy importante. La definición clarísima de un fallo hepático agudo y el diagnóstico, además, que tengamos el REC de apoyo para el diagnóstico rápido, porque no lo teníamos definido así previamente. O sea, saber que es una alteración de coagulación, más de 2 veces un valor, el INR, más de 1,5 si aparece encefalopatía. Ya está. Independientemente, pone ahí, de que tenga enfermedad crónica en el hígado. No, y os voy a explicar por qué es esto. Porque en España se considera un fallo hepático agudo cuando hay un hígado sano debajo, para que nosotros activemos un código 0, que es un código de emergencia nacional. Con lo cual, si había una enfermedad crónica debajo del hígado, cuando vemos, no se podría activar el código 0. En este caso, con la enfermedad de Wilson, sí. Si aparece un fallo hepático agudo, en ese caso, lógicamente pasa a considerarse, independientemente del daño que haya abajo, una enfermedad hepática crónica. La intervención inmediata, ya nos dicen cómo, que el antes corriendo y rápido, plasmaféresis de apoyo y evaluación de trasplante. Pues que además nos lo ponen clarísimo. Cuándo ir al trasplante, cuando hay encefalopatía o si no hay encefalopatía, apoyándonos en parámetros y bueno, las monitorizaciones que hacemos siempre. Pero esto es muy importante porque nos pone muy rápido cómo tenemos que actuar. Y eso nos va a permitir pues, a salvar a personas sin trasplante a través del tratamiento y cuando necesitemos un trasplante llegar siempre, que es lo que nosotros queremos. Con respecto al trasplante hepático, siguen las indicaciones tradicionales del fallo hepático agudo con esos criterios y la cirrosis descompensada, pero se ha incorporado como un tema también de debate que se debe personalizar como nueva indicación el deterioro neurológico severo progresivo a pesar del tratamiento que el ante optimizado, se considera 3 meses y con adecuada adherencia.
La evidencia es limitada, por eso debe ser individualizado, pero los resultados los tenemos aquí. La mejoría neurológica se produce en 70-85% de casos seleccionados, con estabilización de las manifestaciones en un año, año y medio. ¿Y quiénes son esos casos seleccionados? Pues pacientes con una evaluación neuropsicológica favorable, que no tengan una atrofia cerebral severa y que los síntomas no hayan durado mucho. Bueno, pues en estos casos tendremos que discutir si es beneficioso el trasplante porque pueda mejorar la clínica neurológica. Y otro punto muy, muy importante, de pediatría no voy a hablar, ha sido la transición, que Luis lo comentaba algo. Esto es un caballo de batalla también entre los hospitales. Es el momento en el que más problemas tenéis, problemas por riesgo de complicaciones médicas, morbilidad, las adherencias desde trasplante, lo sabemos, a veces nos fallan, a veces la gente se rebela contra su propia enfermedad, el no ser enfermo es dejar medicaciones, horror ya de todo, y pueden aparecer déficits de memoria, dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento, problemas de salud mental, como comentabas, incluso autolesiones e ideas de suicidio. Con lo cual tenemos que trabajar mucho en esto y mucho en conjunto. Se necesita clínicas de transición tanto en Wilson como en trasplante y otras enfermedades, pero aquí es muy importante, en el que trabajen todos los médicos juntos que tengan que llevar vuestra enfermedad con enfermería específica que nos apoye y sea vuestro enlace. Y buscando todos estos factores de éxito, tener apoyo familiar y actitud positiva hacia el tratamiento. Las recomendaciones han sido que se inicien tempranito, que empecemos pronto, 12, 14 años y que lleguemos a donde tengamos que llevar, al periodo adulto, cuando ya una persona sea capaz de su autocuidado. En ese momento, entre pediatras y médicos de adultos, es cuando tenemos que dar por finalizada la transición y ya pasar a adultos. Que haya programas específicos, bien diseñados, equipos médicos fijos que os atiendan y, como hemos dicho, consultas clínicas conjuntas si puede ser en el mismo hospital o alternas si se viene de otro hospital, pero siempre coordinados. Y nos quedan las necesidades no cubiertas y las prioridades para los investigadores. Pues validar los scores que tenemos de diagnósticos, porque el LASIK solo se ha validado en niños, tener biomarcadores validados, como os he dicho, que sean rápidos, que nos diagnostiquen rápido, sobre todo pues, en casos en que esté en riesgo la vida. Evaluar la efectividad de los quelantes en las manifestaciones neurológicas es muy importante. Cribado poblacional, creo que aquí también se va a hablar hoy, tener una prueba que nos permita, como tantas otras enfermedades en el talón del niño recién nacido, poder llegar a ello, y los programas de transición que ya os he hablado. Con respecto a tratamiento, pues necesitamos más tratamientos, quelantes más potentes para cuadros clínicos que sean refractarios al tratamiento, que tengan mejor perfil de eventos adversos y que sea más fácil la adherencia para que no haya fallos en esto. La terapia génica, que van a hablar esta tarde, importante sobre todo en pacientes con baja adherencia terapéutica, y saber hasta dónde podemos llegar con el trasplante hepático para poder ayudaros. Así que estas son las conclusiones. Muy importante que se ha redefinido el estándar de cuidado, cómo debemos tratar a todos nuestros pacientes de una forma integral, prestando mucha atención a las manifestaciones neurológicas, todos de la misma forma, con criterios específicos en pediatría y recomendaciones en la transición. Ha aumentado la precisión del diagnóstico, como he dicho, con el cobre intercambiable, el ratio de cobre intercambiable, que nos va a ayudar en el diagnóstico, en la monitorización e incluso en el screening en familias, aunque el score de LASIK sigue manteniendo su validez. Y con respecto al manejo terapéutico, los avances que ha habido han sido en fallo hepático agudo, como habéis visto, y en trasplante. Y llamar la atención al final a esto, que siempre tiene que ser un enfoque personalizado, basado en vuestra presentación clínica, en biomarcadores avanzados y siempre con medicina basada en la evidencia. Y esto es lo que os quería contar.
Preguntas después, otro día.